Perdonad. Como os decía, bueno, como os estaba diciendo, soy Claudia, soy la social manager de Indie Marketers y bueno, Indie es una agencia especializada en B2B, concretamente en el sector tecnológico y bueno, trabajamos con muchísimos partners de Microsoft, con Microsoft directamente, con QBS. Entonces, bueno, yo os voy a contar un poco todo lo que las técnicas y un poco todos los procedimientos que llevamos a cabo nosotros con nuestros clientes relacionados con social selling, concretamente con LinkedIn, que es la herramienta ahora mismo que permite más opciones y mejores resultados en este ámbito. Y os voy a pasar a presentaros ya un poco el texto y bueno, la presentación en la que me voy a apoyar para ir contándoos todo esto. A la vez voy a abrir un perfil de Sales Navigator también y de LinkedIn para que veáis un poco de qué estamos hablando sobre el terreno, ¿vale? Y sobre todo si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que os surja al momento, por favor, no dudéis, me interrumpís por el chat o me habláis y lo resolvemos al momento, ¿vale? Bueno, voy a compartir. ¿Me confirmáis, por favor, que veis mi pantalla ahora? ¿Me veis? Sí, se ve. Vale, fenomenal. Vale, pues vamos allá. Os voy a contar un poco lo que vamos a ver hoy. Como es una hora de formación, habitualmente, dependiendo un poco de la formación y de las características de quien a quien solemos dar la formación, pues ampliamos o reducimos, dependiendo un poco de las necesidades de clientes. Hoy, como es de una hora, lo que vamos a hacer es introducir un poco las qué nos aporta el social selling y qué nos aporta LinkedIn concretamente, así a grandes rasgos. Vamos a ver cómo optimizar un perfil de LinkedIn que nos permita atraer clientes o cuáles son, digamos, los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de optimizar nuestro perfil con este fin, con el de atraer clientes. Luego vamos a ver un poco la importancia que tiene el contenido a la hora de captar el interés de los clientes y de difundir un poco nuestros contenidos, un poco todo eso. Y luego cómo captar también nuevos clientes en LinkedIn a través de las herramientas que LinkedIn pone a disposición expresamente para este fin, ¿no? Para ventas, ¿vale? Es Sales Navigator, supongo que habéis oído hablar de ella. Si no, hoy vamos a ver un poco cuál es la idea de Sales Navigator y cuáles son qué es lo que nos permite hacer. Bueno, por introducir un poco lo que es el social selling, ¿no? La idea al final es conectar al cliente en todas las fases del Customer Journey. Esto lo hablaremos un poco más adelante, pero hay que tener en cuenta que el cliente ahora mismo está, nuestros puntos de contacto o sus puntos de contacto con nosotros han ido modificándose y cómo le damos la información o cómo vamos distribuyendo esos puntos de contacto con el cliente a lo largo del Customer Journey han ido variando. Y obviamente si el cliente ahora mismo está en Internet y está pasando tiempo en lugares como LinkedIn y ofrece información de valor, es donde tenemos que estar, con lo cual es una de las principales razones por las que el social selling funciona, ¿no? Estos son otros tres datos que son importantes. El 71% de las búsquedas B2B comienzan por una búsqueda genérica y no de marca. Esto significa que nuestro cliente va a buscar, al final es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que tenemos que generar información para que cuando el cliente nos necesite estemos ahí, ¿no? Porque no va a teclear nuestro nombre cuando tenga esa necesidad, ¿no? Bueno, por otro lado también es importante destacar, que esto me gusta mucho decirlo para que no os abrume la idea de, joder, es que hay que empezar con social selling, es que no tengo ni idea. Bueno, en realidad todo el conocimiento de ventas que tenemos acumulado no se desecha y se empieza de cero. Esto es simplemente otro canal con el que conectar con el cliente, un canal nuevo en el que pasa tiempo, como decíamos antes, ¿no? Entonces, no hay que asustarse con esa idea, ¿no? Es simplemente que cambia el canal, pero bueno, las técnicas son las mismas, ¿no? Y luego, como os decía antes, la estrategia de contenido es básica, ¿no? A la hora de atraer a los clientes.
¿Qué nos aporta el social selling? Pues como os decía, es un reto porque nos adapta el proceso de ventas al mundo digital, que es donde pasa el cliente cada vez más tiempo, ¿no? Entonces, mayor visibilidad, como os pongo aquí, significa tener más leads y aumentar las ventas. Esto es otra de las cosas que nos aporta el social selling. Y además, nos invita a construir relaciones a largo plazo, ¿vale? El social selling hay que verlo también como algo a largo plazo, ¿no? No como algo de inmediato. O sea, si surgen oportunidades de forma inmediata, bien, pero es más lógico que las oportunidades surgen cuando tenemos cierto recorrido, cuando somos constantes, ¿no? A la hora de publicar contenido de valor para el cliente, a la hora de intentar tener contacto con él, etcétera, ¿no? También nos genera más engagement e interacciones con nuestros clientes, nos permite tener feedback de qué es lo que les interesa, de cuáles son sus objetivos o cuáles son su problemática, ¿no? Y nos permite también establecer nuestra presencia de identidad digital de marca. Entonces, aporta todas estas cosas y yo creo que si estáis aquí es porque más o menos ya estáis convencidos de lo que el social selling puede hacer. Al final, es convertir a los extraños en amigos, a los amigos en clientes y a los clientes en vendedores, ¿no? Como dice Seth Godin, que a mí me parece una frase bastante reveladora de lo que es el social selling y por eso la suelo poner en las presentaciones. Otra cosa importante, LinkedIn no es un currículum online, no es solamente un currículum online, ¿no? Es una herramienta que, además de permitirnos encontrar trabajo, tiene un valor para ventas que poco a poco vamos a ir desgranando, ¿no? en esta presentación para que, y por si no lo tenéis claro, seguramente al final os va a quedar más o menos claro que es mucho más allá que un currículum online, ¿no? Pero todo depende de cómo lo enfoquemos, ¿no? De cómo interactuemos, de cómo tengamos optimizado nuestro perfil, de cómo contactemos con las personas que puedan ser posibles clientes, ¿vale? Entonces, hay dos formas de enfocar un perfil de LinkedIn. Puedes tener un enfoque personal, solamente con el fin de encontrar trabajo, en el que hable de lo buen profesional que eres, o puedes tener un enfoque personal / corporativo, que además de permitirte posicionarte como un profesional de tu sector, pues te permita hacer más contactos, abrir nuevas vías de negocio, generar oportunidades, proyectos, tejer redes al final, ¿no? De las cuales surjan nuevas oportunidades para la empresa, ¿no? Y este segundo enfoque es el que en una estrategia social selling nos interesa, ¿vale? Entonces, para ello hay que seguir una serie de pasos que vamos a ver a continuación, ¿vale? Que este sería el primer punto, el primer bloque así más importante, que es cómo optimizar un perfil de LinkedIn para atraer clientes. No sé si hasta el momento tenéis algún comentario, alguna pregunta que pueda resolver ahora. Si no, paso directamente a explicaros este tema. Bueno, me parece que lo que voy a hacer en este punto es abrir un perfil de LinkedIn, por ejemplo el de Sebas Escudero, que es el director de nuestra agencia, por si queremos ir viendo al momento cada parte del perfil, tengamos la oportunidad de verlo. Vale, bueno, como os contaba, optimizar un perfil. Nosotros lo que hacemos cuando vamos a trabajar con un perfil nuevo, da igual de qué características sea, si nos contratan habitualmente pues para optimizar el perfil o dar recomendaciones para optimizar el perfil de la fuerza de ventas, ¿no? de determinada empresa, lo primero que hacemos es hacernos unas preguntas. La primera de ellas es ¿qué objetivo queremos conseguir con esta acción? ¿Vale? Entonces, ahí se divide digamos, en dos grandes bloques, objetivos cualitativos y objetivos cuantitativos. Por un lado, objetivos cualitativos. ¿Qué queremos? ¿Para qué estamos integrando ese dinero? ¿Para qué vamos a optimizar un perfil concreto? Pues dependiendo de la persona, hacemos este pequeño ejercicio de consultoría, digamos un poco interna con cada persona, en la que establece sus objetivos. Pues, ¿qué quiero? Pues con mi perfil, si por ejemplo soy un directivo, lo que quiero es aumentar nuestra base de contactos, nuestros contactos, o quiero ser un altavoz de lo que la compañía está publicando en estos momentos.
¿vale? O quiero posicionar a mi marca, en este caso el ejemplo es Microsoft, o quiero tener más engagement con clientes y partners. Bueno, pues hacemos un listado de objetivos cualitativos y, por ejemplo, para departamentos de ventas sí que a lo mejor utilizamos objetivos cuantitativos a la hora de medirlo. Las oportunidades que se han generado, las visitas que se pueden haber cerrado, las respuestas de los clientes, cuántos clientes hemos aumentado en nuestra base de datos durante X meses, o si tenemos un Social Selling Index por encima de X índice. Bueno, Social Selling Index es un índice que nos da LinkedIn. Luego veremos más adelante lo que es un índice que nos da LinkedIn para medir un poco cuál es nuestra actividad en social selling, y es un compendio de diferentes cosas. Se miden cómo está optimizado nuestro perfil, cómo somos a la hora de compartir información e interactuar con nuestros contactos. Bueno, son cuatro áreas que luego vamos a ver. Pero bueno, como decía, objetivos cualitativos y objetivos cuantitativos. Yo os invito a hacer vuestro propio esquema o vuestro propio ejercicio de reflexión acerca de vuestros perfiles, de qué objetivos querríais conseguir a la hora de optimizarlos, ¿vale? Luego, otra pregunta que nos hacemos es cómo es nuestra marca personal, ¿no? Intentamos definir un poco nuestra marca personal, un poco el horizonte. ¿Qué hacemos? ¿Para quién? ¿Qué? ¿A quién? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Y cómo? ¿No? Entonces, pues en este caso, os pongo aquí un ejemplo. Pues que pues comparto contenidos sobre Microsoft a potenciales clientes, generando conversación para, pues obviamente, conseguir nuevos clientes. Y luego, una tercera pregunta que nos hacemos es ¿quién es mi público objetivo? Eso es muy importante, ¿no? Porque dependiendo de a quién nos estamos dirigiendo, haremos las cosas de un modo o de otro, ¿no? Entonces no es lo mismo dirigirse a directores de tecnologías, que tenemos que tener unos contenidos más técnicos seguramente, o un lenguaje a lo mejor más técnico, tratar determinados temas, que a un director de desarrollo, que a un director financiero, ¿no? Entonces, dependiendo de quiénes sean nuestros targets, también nuestro perfil irá para un lado, irá para otro. Tanto a la hora de optimizar las partes más estáticas de un perfil de LinkedIn, como a la hora de compartir contenidos, que es algo que es muy importante, como veremos más adelante. Vale. No sé si hasta ahora tenéis alguna pregunta que pueda resolver. Os voy a ir preguntando de vez en cuando, si soy un poco pesada, perdonadme, pero no quiero que nadie se quede. Y sobre todo si es algo participativo, pues fenomenal. Bueno, pues esto es un perfil de LinkedIn. Yo no sé si todos los que estáis aquí tenéis perfil de LinkedIn. Si no es así, pues aquí veis un perfil. LinkedIn ha cambiado en los últimos meses bastantes cosas de su interfaz. Entonces, o bien si hace mucho que nos metéis, o si no lo habéis visto nunca, pues... Bueno, esto es un poco un perfil de LinkedIn, como bastante, en este caso es un perfil muy completo. Como veis, la parte más visual está cobrando cada vez más importancia en LinkedIn. Entonces, lo que más me gustaría destacar a la hora de cuando os vayáis a poner a completar vuestro perfil es dos cosas. Ojo con toda la parte visual, tanto en las partes de la foto de perfil, la foto de fondo, etcétera. Y luego también la posibilidad que tenemos de añadir contenido multimedia, tanto en la descripción de cada rol que hemos tenido, como en el extracto, ¿vale? Entonces esto es importante porque no todo el mundo lo usa y es un punto que se queda más al final, pero nos da la oportunidad de llevar a las personas que estén viendo nuestro perfil a nuevos contenidos y hacerle un poco bucear por todo nuestro universo de lo que hacemos y de lo que somos, ¿no? Este tipo de contenidos se pueden subir en muchos formatos, en presentaciones, en vídeos, podéis poner URLs de páginas externas a LinkedIn, entonces es bastante interesante esta opción. Además de esto, está empezando así por lo más destacado. También recomendamos siempre detectar tres, digamos, palabras clave, tres keywords que definan un poco qué hacemos y qué somos, ¿vale? Entonces, una vez las tengamos definidas, puede ser el área, el rol que tenemos, o el área de actuación en el que somos expertos, soluciones con las que trabajamos y que implementamos con los clientes.
se pueden integrar a lo largo de todo el perfil y vamos a intentar tenerlas en cuenta a la hora de optimizar cada una de las partes que nos permite LinkedIn editar, ¿vale? Entonces, por un lado, lo tengo por aquí en PPT, pero yo creo que directamente os lo voy a enseñar sobre el perfil. Por un lado, habría que integrarlas en esta parte de aquí arriba, que es, digamos, nuestra descripción, nuestra línea de descripción de qué somos y qué hacemos. Estas palabras que están aquí posicionan muy claramente en el buscador, ¿vale? Entonces, si añadís aquí esas palabras por las que queréis que os encuentren vuestros clientes, va a ser más fácil que aparezcáis en una búsqueda cuando así lo hagan, ¿vale? Estas mismas palabras habrá que intentar meterlas a lo largo de la descripción que metemos en el extracto. El extracto es esta descripción que encontramos un poquito más amplia y que es un resumen de nuestra trayectoria, de lo que somos. Aquí cada uno pone un poco, he encontrado todo tipo de perfiles, pero nuestra recomendación es que hagáis un texto que os defina, que en pocas palabras pueda decir un poco quiénes sois, qué hacéis y cómo podéis ayudar a los clientes, en el caso del departamento de ventas y comercial, que intentéis utilizar a modo de lista las palabras también que hayáis seleccionado como claves o keywords, ¿vale? En este caso, por ejemplo, Sebastián aquí una larga lista de palabras que definen lo que él hace y veis que es más fácil, más visual y que el ojo se va directamente un poco a las palabras sueltas porque rompe un poco con el texto, ¿no? Es más fácil ver lo que pone aquí que lo que aparece en medio de un párrafo, ¿no? Porque normalmente vemos los perfiles con bastante prisa y tal, a no ser que tengamos especial interés en el que estamos viendo en ese momento, pues se nos puede escapar algo importante. Entonces, por eso os recomiendo que utilicéis este formato para añadir las palabras más importantes, además de incluir palabras similares en el texto del extracto, ¿vale? Bueno, otra cosa importante, voy un poco salteado así porque aquí hay muchas cosas y con una hora creo que lo que más me interesa es destacaros lo más importante, ¿vale? Otra cosa importante es el tema de hacer público el perfil. Veis que hay una opción que a la hora de editar vuestro perfil, que es editar URL y perfil público, hay mucha gente que tiene completas algunas partes de su perfil de LinkedIn, pero que no son visibles para gente externa a su red de contactos. Miradlo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es importante irse aquí a esta parte, en editar visibilidad, hacer perfil público a todo el mundo, ¿vale? Público. Y aquí podéis ir editando cada una de las partes que os interesa hacer públicas. En principio todas, ¿no? Porque es un poco toda la información que estamos completando, que un poco para eso lo hacemos, ¿no? Para que sea público y para que la gente pueda ver un poco lo que hacemos. Esta parte del titular es lo que os decía antes. Aquí añadir, si podéis, las palabras de las que os movéis, con las que trabajáis habitualmente, incluso, ya os decía, soluciones con las que trabajáis, ¿vale? Este es un ejemplo de una persona de Microsoft con la que hemos trabajado. Pues esto es, aquí tiene dos palabras claves para esta persona, Business Analyst y Sales Excellence. Son dos palabras clave que le pueden posicionar al parque de Microsoft también. Perfil público, como os decía, el extracto. Bueno, en cuanto a la extensión del extracto, recomendamos entre 300 y 1000 caracteres por temas de SEO, pero ya os decía, esto es un poco personal. Si queréis hacer uno más corto, más llamativo o mucho más directo y tal, hay gente que se lo pone un poco más a modo de currículum resumido en 2 párrafos, hay gente que es un poco más, bueno, menos, bueno, más cuenta un poco más cómo es su forma de trabajar, un poco más literaria, si me lo permitís. Y luego, por otro lado, os recomendaría dejar vuestro contacto en un sitio visible. Hay una parte en la que se pueden ver los contactos que salen aquí a la derecha, porque eso ha cambiado hace relativamente pocas semanas. Pero bueno, también podéis dejar por aquí para que sea más visible si queréis.
Vale, luego está la parte de las descripciones de los cargos. Hay mucha gente que en su perfil simplemente tiene el nombre y asociada a la empresa con la que ha trabajado en un periodo concreto. Os recomendamos hacer lo mismo que comentábamos arriba, un párrafo de descripción de lo que hacemos actualmente, dejar muy claro cómo podemos ayudar también al cliente, en qué somos expertos, si estamos especializados en determinado sector, implementando no sé qué herramientas, pues hacerlo también de esa misma manera, ¿vale? En este caso con Dynamics, que resultará todo muy familiar. Es un ejemplo que... Entonces, podéis añadirlo aquí. Lo mismo a la hora de juntar el material adicional que os comentaba antes, ¿vale? Intentad aportar esos contenidos extra que producís habitualmente y sacarle partido utilizándolo también en estos perfiles. Esto es un ejemplo que han puesto el CEO de LinkedIn, pero bueno, ya veis, aquí tenéis de todo tipo. Enlaces, podéis meter vídeos, podéis meter PDFs, PPTs. Aquí en los departamentos de ventas, la gente del área comercial, les recomendamos incluso que puedan poner temas de portfolios de soluciones, de este tipo de contenidos que pueden resultar de interés para posibles clientes que vean vuestros perfiles. Casos de éxito. Bueno, hay muchas posibilidades. En el caso de perfiles un poco más senior o, bueno, perfiles más de dirección, pues se meten entrevistas que se hayan hecho en medios especializados, etcétera. Bueno, eso habría que ver un poco el perfil de cada uno. Pero os recomiendo también hacer acopio un poco de esos materiales que podáis ir, que sean de carácter público siempre, no una presentación que todavía no sea de carácter público, no la podemos compartir, pero bueno, todo este tipo de material que pueda ser de interés y que explique mejor qué es lo que hacéis, os recomiendo recopilarlo y utilizarlo para vuestros perfiles. Bueno, y luego está el tema de recomendaciones de otros perfiles, que es más complicado hacer, quizá porque requiere que otra persona se tome su tiempo en recomendarnos, pero bueno, si tenéis la oportunidad de que alguien lo haga o hacérselo a los demás, siempre enriquece mucho más también por temas de enlace y tal. Tema de certificaciones y cursos, que en vuestro caso también es interesante porque soléis hacer bastantes certificaciones con Microsoft, que también es interesante añadirlas y que estén visibles. Esto se añade todo en la parte de logros. Si queréis, me voy aquí y os lo explico. Bueno, aquí os aparecerá añadir sección y dentro de sección aparecerán los logros y hay varias subsecciones. Vale, esto ha cambiado. No sé si habéis intentado tocar algo últimamente de vuestro perfil de LinkedIn, pero bueno, van cambiando cosas y hace unos meses también ha cambiado esta parte. Entonces, bueno, veréis cambios, pero sigue siendo, de hecho, va mejor. Creo que cada vez se usa un poco mejor y se encuentran mejor algunas funcionalidades que antes sí que eran más complicadas en LinkedIn, era un poquito más farragoso encontrarlos. Temas de proyectos también podéis meter. En la parte de logros encontráis de todo. Vale. Reconocimientos y premios también podéis meterlos aquí en esta parte. Y luego ya en la parte de educación, pues lo mismo. Os recomiendo también añadir algo de descripción sobre la formación en concreto, vincular siempre la página del centro de estudios. Esto también es importante hacerlo en la página de empresa, cuando añadís una experiencia laboral. Aseguraos de que en el desplegable os aparece la página de empresa correcta, porque si no, no va a figurar que habéis trabajado en esta empresa, no vais a figurar como empleados o ex empleados de esa empresa, ¿vale? Es importante, mucha gente autocompleta, le da el intro y no ha cogido bien la página de empresa del lugar en el que ha trabajado, ¿vale? En la parte de educación también podéis añadir contenido multimedia para cualquier proyecto que tengáis, que sepáis que existe esa posibilidad. Luego tenemos actitudes y valores, que si os han aparecido alguna vez para votar, bueno, algunos los ha metido el propio perfil de la persona que lo tiene, otras personas aparecen como recomendaciones y los han votado. El caso es que tenéis hasta 50 actitudes para introducir. Os recomiendo que sean un poco de todo, pero que contengan sí o sí esas 3 palabras clave de las que hemos hablado al principio para reforzar un poco esa idea, ¿vale? Esto es importante. Bueno, luego esta parte de Pulse os la voy a comentar, me la voy a saltar y la voy a comentar un poco en la parte de contenido, que yo creo que tiene bastante interés y os puede resultar interesante si aún no habéis publicado nada.
Y bueno, luego al final de vuestro perfil no sabéis, no sé si os habéis fijado que salen los intereses que tenéis, empresas, grupos de LinkedIn a los que seguís, personas, digamos, a las que estáis siguiendo, gente de influencers, que los llaman aquí en LinkedIn también, centros de estudio, etcétera, ¿vale? Aquí es un ejemplo de una persona que sigue a todos estos. Entonces, que sepáis que si lo ponéis público, la gente que vea vuestro perfil también puede saber qué personajes de interés estáis siguiendo para manteneros informados, ¿vale? Parecen cosas pequeñas, pero son detalles que al final conforman un perfil muy dirigido a algo, ¿no? Entonces, por eso os decía antes que a la hora de optimizar vuestro perfil, hacedlo siempre teniendo en cuenta esos objetivos que nos hemos marcado al principio. Para quién estoy hablando, con quién quiero, quién me quiero comunicar, quién quiero que sea mi audiencia en LinkedIn, qué objetivos quiero conseguir, cuantitativos y cualitativos, ¿vale? Bueno, y recientemente no sé si habéis podido ver también que se han añadido hashtags que se pueden seguir, os aparecen como referencias aquí a la izquierda y se pueden ir, puedes clicar encima de ellos y te arroja una búsqueda con todas las personas, todos los contenidos que se han generado alrededor de estos hashtags. Esto también es muy interesante porque permite posicionarnos y rápidamente encontrar cuáles son las tendencias relacionadas con estos hashtags, ¿vale? Y luego, así como recomendaciones generales para acabar esta primera parte, os diría que intentéis que a la hora de optimizar el perfil, que quede siempre claro cómo podéis ayudar a los clientes, ¿vale? Desde el extracto, ¿vale? Y tener en cuenta siempre a quién os dirigís. Bueno, esto viene un poco ligado a las preguntas que nos tenemos que hacer al principio, como os decía, ¿no? Proyectar siempre una imagen profesional que vaya desde la foto de perfil hasta los contenidos que compartís. Tened en cuenta que esto es un escaparate de vosotros como profesionales y también va a ser un escaparate de vosotros como parte de una empresa. Es decir, lo que vosotros compartáis en nombre de la empresa a la que pertenecéis, bueno, será también parte de la imagen que proyecte esa empresa, ¿no? Y luego os recomiendo también el tema de subir contenidos en otros formatos que dan bastante valor y bueno, en LinkedIn cada vez se manejan más formatos, también más de vídeo y tal. Y bueno, le da un poco de alegría a los perfiles, ¿no? Siempre los hacen mucho más atractivos. Vale, no sé si tenéis alguna duda para el tema de optimización de perfiles, incluso técnica, que podamos resolver ahora. No sé si queréis aprovechar el momento. Estoy yendo un poco rápido, estoy contando muchas ideas en poco tiempo, pero quiero que os sea útil esta hora, ¿vale? Son recomendaciones también genéricas. Luego ya, viendo todo esto, cada uno tiene que hacer un poco autoevaluación de cómo tiene el perfil y cómo lo podría mejorar. Así que espero que os sirva. Si, lo dicho, si tenéis algún comentario, si no, pasamos un poco a la siguiente parte. Bueno, la siguiente parte es súper importante y es versar sobre el contenido, ¿no? Que nos va a ayudar a captar clientes. Antes, la forma de proveer a los clientes de contenido era totalmente distinta. Ahora, con Internet y cada vez con más tiempo que pasamos en Internet, pues las cosas han cambiado y de alguna manera los departamentos de marketing y de ventas tienen que trabajar muy de la mano porque son los dos juntos los que proveen información al cliente, ¿no? Muchas veces cuando nos llega un cliente ya tiene ya tiene gran parte de la información y y cuando ese cliente llega a la parte de ventas, lo que hay que hacer es ayudarle a que tome esa decisión final, ¿no? Pero la información básica ya la tenía, ¿no? Entonces, antes, como os pongo por aquí, gran parte de la actividad comercial era presentar el producto y cerrar la venta. Y ahora se trata un poco más de generar esa confianza para que se decida por nosotros y no por otra opción que haya en el mercado, ¿no? Entonces, un poco el hecho de generar confianza es lo que ocupa gran parte de la labor de un comercial.
Y en esto LinkedIn tiene bastante que ver también, como veremos ahora, y la parte de generar el contenido, pues también. Para generar confianza es importante que seamos capaces de proyectar que somos personas que entendemos muy bien la problemática que tiene un cliente, que trabajamos día a día y que conocemos sus pains, ¿no? Que decimos en marketing. Entonces, proyectar esa imagen es una cuestión de constancia, de elegir bien el contenido y de conocer también, ¿no?, a nuestro cliente. Y dedicar mucho tiempo también, porque sabemos que generar contenido no es tarea fácil. Los departamentos de marketing saben bien esto y por eso también aprovecho para hacer hincapié en que cuando se genera algo de contenido es súper importante dar la mayor visibilidad posible, ¿no?, al que se genera, sobre todo en empresas medianas, pequeñas, cuesta mucho, ¿no?, generar este contenido. Por eso se necesitan, para que haya mucha más difusión, perfiles de LinkedIn súper optimizados, ya no solamente del departamento de ventas, sino a todo nivel de la empresa, que compartan esos contenidos, que sirvan de altavoz para esos contenidos que se están generando, y que viralicen un poco todas las noticias que se generen por parte de la empresa y que proyecten esa imagen profesional y experta en lo que se hace, ¿no? Este dato también me parece importante, por eso lo señalo aquí. Dice: el 86% de los profesionales interactúan con profesionales de ventas que proveen información útil y conocimiento de su industria. Pues esto parece lógico, ¿no? Entre ser atendidos o comenzar un proyecto con una empresa cuyos profesionales proyectan una imagen de que tienen un conocimiento real, de que están constantemente sorteando los problemas con los que nos encontramos nosotros, pues siempre nos va a dar confianza que una empresa que no lo hace, ¿no? Entonces, LinkedIn para esto es muy importante y, como os decía antes, tener una actividad regular es lo que nos va a ayudar a aumentar la visibilidad de nuestro perfil y a que cuando tengamos un problema, o sea, cuando tengamos un posible cliente o el cliente tenga determinada problemática y se decida por implementar determinada herramienta o cambiar sus soluciones, pues se decida por nosotros y no por otros, ¿no? Para eso tenemos que estar siempre ahí, ser constantes y tener una actividad regular, ¿no?, en los lugares donde estamos en contacto con el cliente, es decir, LinkedIn, porque estará entre nuestra red de contactos, ¿no?, ese posible cliente. Con lo cual, nuestra recomendación es al menos publicar un par de contenidos semanales en cada perfil. Y las opciones, pues, son varias, ¿no? Normalmente aconsejamos un 30% de contenido propio, es decir, propio de la empresa, y un 70% más o menos de publicaciones externas concretas y basadas en lo que nosotros hacemos, ¿vale? Que tengan mucho que ver con lo que nosotros hacemos y que proyecten esa imagen, ¿no?, experta en ese campo, en esa industria, ¿vale? Entonces, en cuanto a este contenido, tipos de contenido, pues artículos que resulten de interés. En nuestra de actuación pueden ser información para clientes, pueden ser tendencias del sector, artículos de know-how, de opinión, etcétera. Luego, noticias de las soluciones con las que trabajamos, de los fabricantes con los que trabajamos, incluso de los clientes con los que trabajamos para darles difusión. Y luego, publicaciones propias de empresa, nuestras landing pages, los blogs que publicamos en los posts que publicamos en nuestros blogs, vídeos, presentaciones, noticias, coberturas de eventos que se hagan, infografías que hayamos generado, cualquier documentación, presentaciones, cualquier documentación que pueda aportar valor. Entonces, un poco la estrategia de comunicación que hay que tener un poco de estas cosas, ¿no? Y todo, como decía antes, se tiene que hacer en función de unos objetivos concretos, siempre teniendo en cuenta esos objetivos. ¿A quién me dirijo? Pues dependiendo a quién me dirijo, publicaré unos contenidos u otros. A lo mejor no es lo mismo lo que va a publicar alguien del departamento comercial que lo que va a publicar el CEO de la empresa. Pues, lógicamente, pueden diferenciarse los contenidos, o aunque sea el contenido similar, el enfoque, el texto con el que se publica siempre va a ser diferente, porque apelará a unas cosas o a otras, unas personas o a otras, transmitirá unas cosas u otras. Por eso siempre es importante tener en cuenta o en el horizonte estas preguntas que os decía al principio, ¿vale?
Otras recomendaciones a la hora de compartir contenido, pues adaptar el idioma a la mayoría de nuestra audiencia, incluso publicar en ambos idiomas si tenemos audiencia fuera o si queremos posicionarnos. Esto es lo de siempre, como os decía, también va ligado a los objetivos. Si queremos posicionar nuestro perfil fuera de España, pues seguramente tenemos que publicar en otros idiomas, ¿no? Seguramente tenemos que hacer publicaciones en inglés, ¿vale? Tener en cuenta también los mensajes y el target a la hora de publicar los contenidos. Escribir pensando siempre en lo que les interesa. A la hora de publicar un artículo, escribiremos un texto introductorio con cierto gancho, ¿no? Dependiendo de si nos dirigimos a unas personas o a otro. Incluir temas de actualidad también ayuda bastante, ¿vale? Son los que mejor funcionan, incluso los eventos y tal, pues, temas de actualidad que se estén tratando en estos días. Personalizar siempre los textos cuando compartáis un enlace y revisar que no sea nada de la competencia o similares, que hay veces que vamos con un poco de prisa, compartimos algún contenido y resulta que es algo patrocinado o publicado por competencia, pues cuidado con eso también. Y luego el tema de personalizar el texto es que simplemente da bastante mejor imagen cuando compartimos un enlace e introducimos un pequeño texto de por qué lo hemos compartido en nuestro perfil así, ¿no? Por qué nos interesa o qué queremos destacar de eso. Bueno, promover la interacción en alguna de las publicaciones también es interesante, también para recibir feedback de nuestros clientes o nuestros contactos. Siempre ayuda, ¿no? Solicitar esas valoraciones y si la gente se anima a participar, pues bueno, es información extra que tenemos. Y luego, como os decía antes, el tema de múltiples formatos también aplica aquí. Cada vez le está dando LinkedIn más importancia al tema de vídeos, etcétera, incluso en publicidad y así, y bueno, es interesante. Utilizar diferentes formatos también. Y nada, dicho esto ya iba a pasar un poco a la parte de generar clientes y enseñaros un poco cómo funciona Sales Navigator, que es la herramienta de ventas propia de LinkedIn. No sé si habéis tenido contacto alguno de vosotros con Sales Navigator o lo usáis habitualmente o... ¿Nadie? Vale, bueno, pues os sigo contando. Pues Sales Navigator es una plataforma, como os decía, que está especializada en social selling, sirve para este fin y nos permite hacer varias cosas. Identificar posibles leads, posibles clientes, tenerlos a todos en el mismo lugar, separados de otros contactos, ¿vale? De nuestros contactos habituales de LinkedIn. O sea, Sales Navigator, cuando activas una suscripción, va por un lado y tu perfil de LinkedIn va por otro, aunque para entrar en Sales Navigator tengas que logarte en tu propio perfil de LinkedIn, ¿vale? Entonces veremos a estos perfiles, a estas personas separadas, sin que ellos sean conscientes de que les tenemos, digamos, en esta base de datos y que estamos viendo su actividad. Y podemos interactuar con sus contenidos para que conozcan un poco lo que hacemos, para que les suene ya nuestro nombre e incluso luego podemos ya contactar con ellos a través de mensajes privados, ¿vale? También tendremos información de la empresa a la que están vinculados. Cuando guardamos un lead en Sales Navigator, automáticamente se nos guarda la empresa a la que pertenecen, ¿vale? Para que tengamos una visión un poco 360 grados. Esto lo voy a explicar a continuación con más detalle y lo veremos sobre el terreno, pero bueno, que sepáis que es para eso. Luego nos permite también comunicar, como al final, la idea de esto es poder comunicar con decisores de negocio con los que a priori no tenemos vinculación alguna o ningún otro modo de contacto. Entonces es interesante porque ya sabemos lo que cuesta muchas veces dar con un decisor de negocio concreto a través de, no sé, mail o un teléfono, ¿no? Que a veces casi resulta imposible, ¿no? Entonces, de esta manera nos estamos asegurando de que esa persona, bueno, que tenemos un contacto directo con esa persona, ¿vale? A través de su actividad y que podemos saber qué le interesa, podemos saber cuáles son sus temas de interés. Entonces es interesante esto también para tenerlo en cuenta. Tenemos, bueno, ahora ya no se llama Lead Builder, es el buscador de leads, pero bueno, tenemos el buscador de leads de Sales Navigator, que es
una enorme base de datos en la que podemos filtrar todo tipo de roles por un montón de filtros distintos. Lo vamos a ver a continuación para que os hagáis una idea de cuál puede ser el potencial de este buscador de posibles clientes, ¿vale? Una vez se ha completado cierto proceso que vamos a ver más tarde, la idea final sería enviar mensajes privados, ¿vale? Ya veremos qué características tienen que tener y cómo tienen que ser. Y nos permite ver también qué estadísticas y cómo hemos evolucionado con nuestras acciones. Este es el SSI que os comentaba al principio, el Social Selling Index, del que nos provee LinkedIn. Y bueno, dependiendo de tu suscripción a la que tengas, pues de Sales Navigator puedes guardar hasta 3.000 leads, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar directamente ya Sales Navigator para que os hagáis una idea. Esto es Sales Navigator, esta es la interfaz de Sales Navigator. Vale, como veis es completamente diferente. Bueno, la parte del menú de LinkedIn está en negro y la de Sales Navigator aparece en azul para que no os confundáis cuando estéis trabajando en la herramienta. Y bueno, aquí veis un poco cómo funciona. En la parte del inicio, veis el menú que tenemos inicio, listas, buscar, administrador. Esta es una versión Team, entonces en la versión más básica, que es la anterior a esta, profesional, habrá algunas funcionalidades que no aparezcan aquí, ¿vale? Pero bueno, básicamente esto es lo que os vais a encontrar cuando entréis en Sales Navigator. Lo que nos da Sales Navigator en esta primera página, en la home, esto es un muro, digamos, como cualquier otra red social, en la que aparecen la información más relevante para ti como profesional de ventas según las cuentas y las personas que has guardado como posibles clientes, ¿vale? La idea es que en el buscador vas añadiendo leads, roles, personas, usuarios de LinkedIn que te interesan y que guardas como posibles clientes con los que vas a querer interactuar, con los que vas a querer trabajar. Entonces, cuando los guardes todos, se van a guardar con ellos las empresas a las que pertenecen. Veis que aquí aparece, por ejemplo, NH Hoteles, bueno, como una lista de diferentes empresas, ¿no? Con todas esas empresas luego podemos filtrar con qué queremos trabajar. Si, por ejemplo, hoy comenzamos a trabajar con Sales Navigator y tenemos guardado varias cuentas, varios roles, y me interesa trabajar con esta marca, pues la puedo filtrar por cuenta. Aquí no aparece nada, porque últimamente no habrán compartido nada, pero bueno, tenemos aquí Dolores Promesas, vale, pues aquí aparecen una persona de Dolores Promesas que ha publicado contenido relacionado con la marca y que además tiene un cambio de empleo reciente, ¿vale? LinkedIn también te da a conocer cambios de empleo y otro tipo de indicadores que son interesantes a la hora de abordar una oportunidad comercial, ¿vale? Entonces tenemos alertas de ventas, cambios de empleo, posibles clientes que te sugiere la herramienta basada en los filtros que tú has utilizado, pues el sector, el número de empleados de la empresa, el rol, el área al que se dedica, cualquiera de los filtros. Lo que han compartido los clientes, lo que han compartido las propias páginas de empresa de LinkedIn, ¿vale? Entonces tenemos aquí un montón de filtros con los que trabajar. ¿Cómo buscamos en LinkedIn a los clientes? O mejor dicho, ¿cómo funciona qué filtros encontramos en el buscador de leads de Sales Navigator? En búsqueda avanzada nos vamos a posibles clientes. Y aquí es donde van a figurar todos los filtros que hay. Como os decía antes,
Podemos incluir palabras clave, aunque esto se usa pocas veces, dependiendo si vas a algo muy concreto, pues user experience, pues lo puedes poner, por ejemplo, el sector al que te quieres dirigir, si sabes el nombre de la persona. Bueno, normalmente lo que tenemos es un listado de cuentas con las que queremos trabajar y no conocemos los cargos o los nombres de las personas con las que queremos contactar, ¿no? Bueno, pues entonces, digamos, vamos a poner un ejemplo. Sector. Mi base de datos es del sector banca, por ejemplo. Y tiene que ser ubicación, solamente me voy a dirigir a España. España, banca. La función de la persona, pues a lo mejor tengo que ir al director de IT, tecnologías de la información. Y, ¿qué más podemos añadir? Director de tecnologías, en la función sería tecnologías de la información. Y si nos vamos a nivel de antigüedad, es lo que nos va a decir si vamos al director, si vamos a manager. Podemos, dependiendo del rol concreto al que nos queramos dirigir o del cargo al que nos queramos dirigir, podemos meter directivos, podemos meter... A ver si me deja meter el filtro. Vale, directivos, directores o gerentes. Entonces, en este caso lo que estamos seleccionando es gerentes, directores y directivos del área de tecnologías de la información para el sector banca en España. Aquí ya me está diciendo que hay 1790 resultados. ¿Vale? Entonces, le damos a buscar. Y nos arrojará una lista en la que aparecen usuarios de las características que hemos seleccionado. Aquí lo veis. Vale. En este caso, bueno, la búsqueda era bastante amplia, ¿vale? Pero podemos afinar todo lo que queramos con todos los filtros que habéis visto ahí. Ahí desde número de empleados de la empresa, podemos incluso escoger cargos concretos. Lo que pasa es que el tema de cargos, como cada uno tiene, o hay un cargo que tiene diferentes nombres, en cuanto a áreas de tecnología nos encontramos a directores de IT, director de sistemas, directores de tecnologías de la información, CTO, CIO, bueno, o sea... Hay muchísima nomenclatura, entonces por eso he elegido esta segmentación que diga directamente tecnologías de la información, directivos, directores y gerentes. Ya está. Y así me salto esa parte de tener que estar mirando qué tipos de cargos hay. Bueno. Otro dato que nos da Sales Navigator, además de arrojarnos esta búsqueda tan concreta, nos dice que en los últimos 3 meses 49 han cambiado de empleo. Esto es interesante porque sabéis que cuando la gente cambia de empleo pues está más dispuesta a hablar o a abordar determinados asuntos, ¿no? Entonces, serían los primeros que podríamos guardar. Por otro lado, te dice también quiénes de esos 1790 han publicado en el último mes. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que es gente activa en LinkedIn. Vamos a tener más posibilidades de contactar con alguien activo en LinkedIn o de que nos responda alguien activo en LinkedIn que alguien que no es nada activo en LinkedIn y que tiene su perfil porque se lo hizo ahí y lo utiliza como un currículum online, como decíamos antes, sino como un foro, un poco como un lugar en el que hacer contactos, ¿no? Otros 256 tienen experiencias compartidas contigo, ¿no? Esto puede ser que hayan ido a una universidad concreta en la que has estado tú, que tengan contactos compartidos de primer grado, que hayan trabajado en la misma empresa en algún otro momento, etcétera, ¿vale? Pueden ser diferentes cosas. Una vez vamos viendo los perfiles que nos interesan, bueno, nos vamos uno a uno y vamos viendo, ¿vale? Incluso podemos ir filtrando aquí a la vez, sin tener que volver a utilizar esta opción del buscador. Entonces, por ejemplo, Juan Luis Vidal, Álvarez Osorio, y aquí nos podemos ir a ver su perfil, le podemos guardar como cliente directamente y podemos añadir una etiqueta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando tenemos campañas concretas de sectores diferentes, imaginaos que tenemos una campaña para el sector retail y otra campaña para el sector banco o el sector de abogados, ¿no? Despachos de abogados. Bueno, pues aquí añadiremos una etiqueta que crearemos nosotros mismos, ¿vale? ¿Vale? Creamos una etiqueta
Se añade como nueva y guardaremos a esa persona en la etiqueta que nos interese. De manera que cuando vayamos a nuestros clientes guardados o posibles clientes guardados, podamos utilizar esa misma etiqueta que hemos generado, por ejemplo, retail. Esto es un test, ¿vale? Pues nos vuelve a aparecer Yolanda Monereo como directora comercial en Dolores Promesas, ¿vale? Entonces, aquí aparecerán todos los que hayamos guardado con esa misma etiqueta. De manera que cuando queramos trabajar con retail y abordar oportunidades de retail, pues vamos uno por uno viendo que han compartido, etcétera. Entonces, esto es la forma de encontrar, más o menos creo que puede quedar clara un poco cuál es la dinámica de buscar nuestros posibles clientes en LinkedIn. Una vez que los tengamos, todo lo que ellos vayan publicando y sus páginas de empresa de las empresas a las que pertenecen va a ir apareciendo en la home de Sales Navigator. ¿Cuál es el paso que tenemos que hacer una vez después de guardarlos? Empezar a interactuar con los contenidos que tengan que ver con lo que nosotros queremos hablar con ellos, ¿no? Si están hablando de transformación digital, si están hablando de lo que sea, de CRMs, de contactar con sus clientes, lo que sea, pues siempre podemos interactuar con ellos, a través de estos paneles. Esto sí que lo van a ver, obviamente. No van a ver que les hemos metido en Sales Navigator, pero cuando interactuemos con sus contenidos sí que lo van a ver. Y eso es precisamente lo que queremos. Que cuando les enviemos un mensaje individual a ellos, ya les suene nuestro nombre, ¿vale? Entonces, esto es lo que... Llegado a este punto, sí que os comparto ya esta diapositiva en la que se explican los pasos a seguir, que sería añadirle como lead, tal y como hemos visto ahora que se buscaba, recomendar sus publicaciones, interactuar con lo que estén publicando, bueno, incluso comentar en las publicaciones que estén haciendo, ¿vale? Y una vez hayamos hecho eso, algunas veces podemos enviar un mensaje, un mail personalizado, con la finalidad de contarles un poco más quiénes somos, qué hacemos y por qué nos interesa contactar con ellos, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Una vez nos posicionemos sobre el perfil de la persona, ¿vale? Desde aquí, desde posibles clientes guardados. Aquí te da la opción, te aparece el botón directamente de enviar un mensaje de email. Cuando enviamos un mensaje de email, todo llega a este buzón, ¿vale? Aquí en este buzón de Sales Navigator vais a encontrar vuestro buzón de LinkedIn, un acceso a vuestro buzón de LinkedIn, mejor dicho, y un acceso a vuestro buzón de Sales Navigator. Los mensajes se separan, ¿vale? Si esta persona ya fuera contacto de primer grado, aquí no aparecería escribir un mensaje de emails, aparecería escribir un mensaje normal, ¿vale? Enviar un mensaje. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando envías un mensaje de email estás gastando un crédito, ¿vale? Una suscripción normal mensual de Sales Navigator tiene, la normal, la básica, tiene 20 mensajes para escribir, 20 oportunidades de contactar con todas estas personas, ¿vale? Un crédito, un mensaje. Entonces, si esa persona te contesta o se acepta tu mensaje, se te devuelve el crédito automáticamente. ¿Vale? Y lo puedes utilizar durante ese mismo periodo de mes para enviar otro mail. Los mensajes son acumulables, es decir, si abro mi suscripción en noviembre, pero no uso los 20 mails o solo uso la mitad, los otros 10 se me acumulan y en diciembre tendré los 20 de diciembre más los 10 de noviembre, ¿vale? Incluso si se me han devuelto mensajes o me los han aceptado, pues ese crédito también me lo devuelven y en diciembre tendré más. 20 tiene la suscripción básica. La suscripción Team tiene 30 mensajes para enviar al mes, ¿vale? Esta es un poco la idea. Y a la hora de contactar con un mensaje, por ejemplo, vamos a poner, mira, esta sería un poco las opciones de contactar mensaje privado con esa persona. Tenemos un asunto para escribir, tenemos un cuerpo del mensaje y tenemos una firma, ¿vale? Que la editamos una vez o la que queramos, podemos personalizar. Entonces, ¿cómo escribir un email? Bueno, pues tiene que ser corto, tiene que ser directo,
por no complicaros mucho, corto, directo, tenemos que dejar muy claro por qué contactamos con esa persona y hablarles de un tema concreto, siempre centrándonos en lo que a ellos les interesa, ¿vale? Sobre todo tenemos que dar algo de información de valor a cambio. Es decir, al principio nos funcionaba bien un mensaje de, mira, me interesa conoceros, tenemos este tipo de cosas y tal, pero poco a poco esto se empezó a utilizar mucho más y había que ser un poco más sofisticado en el proceso. Por eso, antes era añadir lead, enviar mensaje. Ahora tenemos que pasar un proceso intermedio de interactuar con esa persona, darle a entender que nos interesan sus contenidos, recopilar mucha información de qué le interesa y de qué está tratando para cuando le escribamos este mensaje poder personalizarlo lo más posible, lo máximo posible. Esto es la clave un poco de los mensajes, o sea, personalizar el mensaje. Con lo que sea, si tenemos alguna persona en común con la persona a la que estamos escribiendo, si hemos coincidido en algún evento, si hemos visto un artículo concreto que ha publicado y podemos abordar la conversación a través de él, si seguimos habitualmente lo que publica y podemos empezar por ahí, todo lo que sea válido para personalizar el mensaje con esta persona, siempre va a dar más resultados que un mensaje tipo, ¿vale? Y si podemos adjuntar algún contenido de valor para esa persona, white papers, webinars que les interesen para su sector, artículos con las claves, eventos a los que queremos invitarles, informes que se han generado, eso es básico para que la persona nos haga caso, porque al final se trata de darle algo que a él le suponga, que tenga valor para él también, ¿no? Para esa persona. Entonces, nada, tener siempre en cuenta los siguientes puntos, ya un poco para acabar esta parte, seleccionar siempre a los destinatarios, informarse sobre ellos antes de abordar, de interactuar y antes de enviarles un mensaje privado, localizar varios contactos por cuenta, porque siempre vamos a tener mucha más información si reunimos la visión de varios profesionales de la misma área, de la misma empresa, ¿vale? Pensar siempre en las necesidades a la hora de contactar con ellos y no en vender nuestros productos, ¿vale? Posicionarse siempre de su lado. Primar la calidad de los mensajes frente a la cantidad. Más vale un mensaje de 2 líneas en las que le adjuntes un contenido de valor que un mensaje kilométrico en el que no le estés aportando nada. Hacer atractivo el asunto siempre, ofrece siempre desde el principio algo que puede ser de interés para esa persona. Veis que tenemos aquí un asunto y es obligatorio a la hora de contactar con esa persona, pues poner un buen gancho, ¿vale? Intentar siempre iniciar una conversación con esa persona, ¿vale? Y, como os decía, personalizar y personalizar. Incluir una llamada a la acción. Bueno, estos son unos ejemplos, pero tampoco es nada, es algo más concreto que lo que os he explicado. Pues veo que te puedes decir que has visto que tiene interés en el sector, que has seguido sus publicaciones, que has coincidido en determinados eventos, bueno, que tiene una posición relevante en el sector. Bueno, esto ya, lo que os decía antes, es las mismas técnicas que se han usado siempre en el área de ventas, pero aplicadas a un nuevo canal, simple y llanamente. ¿Vale? Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo, 5 y 3. Por último os quería hablar de Point Drive, que es una opción bastante interesante, pero que está en una suscripción un poco más... La siguiente sí que esta parte casi me la voy a saltar y paso directamente ya al final. Bosco, ¿tú cómo lo ves? ¿Te parece, no sé, por no salirme de la... Sí, yo lo que digáis vosotros tres, Carlos, Omar y Xavi, si tenéis ¿cuánto te puede llevar esos 10 minutos en...? Sí, o sea, por mi parte no hay problema, es más por no hacer, por Vale. si tenéis algo vosotros después. Pues como me digáis por el chat, si tenéis esos 10 minutos que necesita Claudia, se los damos, ¿vale? Y... Sí, son 5 minutos más, ¿eh? Vale. Vale, fenomenal. Pues adelante, Claudia. Vale, pues bueno, como os decía, Point Drive también es una opción muy interesante y está dentro de la suscripción Team de Sales Navigator. Con Point Drive lo que se puede hacer es, en un mismo enlace, reunir muchos contenidos y recabar datos de qué clientes a los que hemos enviado esa URL
están viendo esos contenidos, durante cuánto tiempo, desde qué dispositivos, desde qué navegador, si han accedido a todos ellos. Bueno, es una herramienta muy útil. Es, digamos, algo parecido a una landing page, pero el cliente, o sea, el usuario en concreto al que se lo mandamos, al que le mandamos la URL, no tiene que rellenar ningún formulario, sino que automáticamente LinkedIn va a estar recabando esos datos, ¿vale? De visionado y de apertura de los contenidos que le estamos enviando. Como pongo aquí, básicamente reúne todo lo que le interesa a tu lead en el mismo enlace, porque le puedes personalizar todo lo que tú quieras. Imagínate que sales de una reunión en la que habéis hablado de determinados temas y en vez de mandarle un mail con 30.000 adjuntos, le mandas este enlace con una presentación de un caso de éxito parecido o de un cliente de su sector. Bueno, pues el datasheet tal, o sea, puedes añadir en la misma URL todo lo que te interese. Personalizado, porque además es que es una cosa que es súper fácil de editar. Lo puede hacer cualquiera, no se necesita ningún tipo de conocimiento técnico y es rápido de hacer, ¿vale? Y muy fácil acceder a las estadísticas, ¿vale? Bueno, esto es un poco como se vería. Si lo veis, se parece mucho a una landing page, ¿vale? Tiene una pequeña introducción y luego tiene módulos como este, uno debajo del otro, ¿vale? Y que nos permite ver toda la estadística de las personas que han visto nuestros contenidos, ¿vale? Las visionados, el tiempo de visionado, de todos estos módulos que pongas, cuáles ha visto. Aquí en este tipo de módulos podemos meter vídeos, presentaciones en PDF, en PPT, podemos meter documentos, podemos meter URLs externas a otros sitios, artículos, lo que queramos, ¿vale? Y sobre todo, una diferencia con la landing page también que yo podría ver aquí, así de bote pronto, es que en vez de aparecerme un formulario de registro, lo que me sale directamente es el contacto con la persona que lo están mandando. Esto es nominal. En este caso, esta presentación pues la está enviando Jane Murphy y se podría contactar con ella directamente. Y la propia persona que lo envía, Jane Murphy, podría ver de todas las personas a las que le ha enviado esta URL, quién ha visto qué. ¿Vale? Y durante cuánto tiempo, como os decía aquí, ¿vale? Aquí puede ver todo. Qué persona es, a qué empresa pertenece, todo eso, qué rol tiene, ¿vale? Todo esto sin hacer nada más que enviarle el mensaje, la URL. ¿Cuál es la idea? Que este Point Drive se pueda meter dentro de los mensajes de email que se mandan a través de Sales Navigator, ¿vale? Dicho esto, esta misma URL se puede poner en un correo ordinario, o sea, se puede hacer cualquier cosa con nuestra URL. No, si la ponemos pública, bueno, la puede ver cualquiera y podemos hacer un seguimiento de qué usuarios de LinkedIn la están viendo. Vale, y por último, pues quería hablar un poco de cómo somos capaces de medir si lo estamos haciendo bien o qué podemos mejorar a la hora de integrar LinkedIn en el departamento comercial. Como os decía, existe el Social Selling Index, pero lo que nos interesa al final, y como siempre, y como hablábamos antes, cambian los canales, pero al final no cambian, pues seguramente los objetivos y no cambian algunas tácticas, ¿no? Lo que queremos son leads, lo que queremos son oportunidades, cerrar visitas, ¿no? Y vender al final, ¿no? Y engrosar nuestras bases de datos. Entonces, estos objetivos los podemos marcar nosotros dependiendo de como decíamos al principio, de lo que nos hayamos marcado. Pero luego también LinkedIn por su parte te da un índice, que es el que hablábamos al inicio también, en el que valora 4 cosas, pues cómo has establecido tu marca personal, es decir, cómo tienes tu perfil optimizado, que era toda esa parte del primer bloque que hablábamos, cómo es, qué tal se te da, digamos, encontrar las personas adecuadas, si estás haciendo una búsqueda de leads correcta en Sales Navigator. Luego también te dice si interactúas ofreciendo información, es decir, si estás compartiendo contenidos, si eres constante a la hora de compartir contenidos y generar diálogos, si eres activo a la hora de interactuar con tu red de contactos o con tus leads en Sales Navigator. Y luego, a la hora de crear relaciones, si añades nuevos usuarios a tu red de LinkedIn, etcétera, ¿no?
¿vale? Entonces, haciendo un compendio de estos cuatro pilares, te da una puntuación máxima de 100, ¿vale? Para que te hagas una idea de cómo lo estás haciendo y cuál es tu evolución y en qué parte cojeas más, ¿vale? Si eres bueno creando relaciones, pues tendrás una red de LinkedIn muy amplia porque añades a muchos contactos, pero a lo mejor tienes un perfil un poco verde, pues tienes que poner un poco más énfasis en mejorarlo, ¿no? Con todo lo que hemos dicho en el primer bloque, o a lo mejor tienes que tener una estrategia de contenidos mucho más sólida, ¿no? Y ser más constante a la hora de compartir información y de interactuar con tu red. Bueno, pues todo esto te lo dice y te da un índice global que te puede servir como indicador de cómo lo estás haciendo, ¿vale? Sobre todo lo importante es ver qué podemos mejorar de cada una de estas partes y ver que somos constantes, porque no sirve de nada ponerse a tope con el perfil un día y luego de repente no hacer caso a tu red de contactos, no interactuar, no buscar nuevos leads, no generar nuevas oportunidades, ¿vale? Esto lo que te dice es más o menos tu evolución y cómo lo estás integrando, ¿vale? Y nada, al final la idea es integrar LinkedIn, que es donde pasan ahora tiempo también nuestros clientes y donde están ofreciendo mucha información sobre sí mismos y sobre sus empresas. Son datos que no tenemos en otro sitio. O sea, con un correo, con un teléfono, pues tenemos que pasar muchas horas para saber qué le interesa al cliente. Hay cosas que jamás nos va a decir. En cambio, en LinkedIn la gente comparte información. Somos conscientes de las inquietudes que puede tener, ¿no? Recibimos mucho feedback de nuestra base de clientes, de nuestros posibles clientes, de nuestros actuales clientes. Bueno, pues teniendo todos esos datos, nunca hemos tenido tantos datos y tanta información relevante sobre nuestros clientes. Ahora lo que toca es exprimirlo, aprovecharlo y hacer uso de ello, pues a nuestro propio beneficio, ¿no? Entonces, en cuanto al Social Selling Index, esta estadística de LinkedIn parece interesante, es que con más de un 50 de puntuación en el Social Selling Index se multiplican por 1,5 las oportunidades para alguien de un departamento comercial y por 1,7 las conexiones de sus bases de datos. Y luego, así por dar unas indicaciones de más o menos cómo podríamos tener el Social Selling Index, cosa que podéis consultar todos vosotros, os voy a mandar, a ver, podéis consultar, os voy a poner aquí, a continuación la URL para consultar vuestro Social Selling Index actualmente en vuestro perfil de LinkedIn. ¿Vale? Podéis, ahora mismo, aunque no tengáis perfil de Sales Navigator, aunque no tengáis cuenta en Sales Navigator, podéis consultar, si tenéis perfil de LinkedIn, vuestro SSI. En esta URL os puede decir el SSI que tenéis. linkedin.com/sales/SSI. Siempre que estéis logados en vuestra cuenta de LinkedIn, ¿vale? Y os va a salir, pues esto, el índice que tengáis. Si tenéis menos de 35, bueno, pues tenéis un Social Selling Index principiante. Entre 35 y 50 es un intermedio. Entre 50 y 75 sería ya avanzado, que este sería un poco el perfil óptimo para alguien de un departamento comercial. Y luego más de 75, pues esto es alguien ya que lleva tiempo trabajando en ello, que es constante, que, bueno, esto sería a lo que deberíamos aspirar, ¿no? Para ver un poco esto, hemos hecho esta tabla en la que añadimos varias tareas que se pueden hacer en LinkedIn que tienen que ver más con completar tu perfil, como hemos hablado al principio, pero también con compartir contenido habitualmente, con escribir artículos en pools, cosa que me salta al final y no os he explicado, ahora os lo cuento en un momento, bueno, pues eso, con interactuar con contactos, etcétera, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta todas estas partes, hemos hecho como unas categorías en las que definimos un poco cuál es el estadio, digamos, que tiene cada perfil, ¿vale? Ya os digo, para un departamento comercial entre 50 y 75 sería óptimo, ¿vale? Si puede ser más de 75, pues siempre es mejor. Y luego ya, para terminar, este es un ejemplo de un calendario semanal para un perfil activo en el que os contamos un poco todas las actividades que se pueden hacer y cómo
con un poco de dedicación, unos minutos de dedicación diaria, o sea, si tienes en cuenta el tiempo que pasamos al correo o al teléfono en el departamento, pues 20 minutos, una hora o 30 minutos para empezar a meter LinkedIn en la estrategia comercial no es mucho, yo creo. Y en cambio sí que nos puede aportar mucha información relevante, ¿vale? Para contactar con posibles clientes. Aquí hay de todo, ¿vale? Es una propuesta, pero bueno, cada uno se lo puede organizar como quiera. Pero bueno, van desde añadir nuevos contactos, que no se tarda nada, hasta hacer recomendaciones de publicaciones de clientes, compañeros, páginas de empresa, comentar, hay un apartado también para unos minutos reservados para escribir emails, bueno, para seguir a usuarios de interés, para hacer publicaciones propias en nuestro perfil de LinkedIn, que es algo que atañe a nuestra estrategia de contenidos, como ya hemos explicado, a seguir influencers, etcétera, contestar mensajes y comentarios, etcétera, ¿vale? Eso es un ejemplo para que veáis que en poco tiempo, incluso si os bajáis la aplicación de LinkedIn, también es muy útil, porque en tiempos así muertos, o esperas, o transporte o tal, lo podéis utilizar también para darle un poco de vida a vuestro perfil. Así que ya os digo que luego es muy fácil cuando estableces un poco la dinámica y vas viendo que aumentas los contactos, que cierras cosas, pues la gente empieza a ver que suele ser muy útil y se suele enganchar. Siempre es más fácil. Y como ya me he dejado antes en el tintero explicar Pulse, que no sé si lo conocéis, pero bueno, Pulse es una herramienta de LinkedIn que permite hacer contenidos largos, ¿no? Que no son las publicaciones cortas de LinkedIn. Pues enseño a salir de aquí. Por ejemplo, este es un artículo de Pulse. Aquí podéis ver varios artículos de Pulse. Cuando tú publicas un artículo de Pulse, es como publicar un post, ¿vale? En cualquier blog. Te permite meter una imagen, editar el contenido, etcétera, y luego publicar esta URL y hacerla pública. Aparecerá en tu perfil, aparecerá entre tus publicaciones, etcétera. ¿Veis? Que tiene y te da la posibilidad, pues eso, compartir, recomendar, te dicen las personas que lo han visto, bueno, comentarios, todo. Puedes meter hipervínculos, ¿vale? Es una opción muy interesante porque también se puede, bueno, acabar a todo en nuestro perfil y sirve para darle un poco más de empaque a nuestra estrategia de contenidos. No solamente publicar contenidos cortos o de terceros o publicaciones que redirijan fuera de LinkedIn, sino que también tenemos esta posibilidad. Y bueno, así rápidamente, no sé si ya no me dejo nada más, ha sido lo importante, creo que está todo. Es difícil hablar de una hora, pero bueno, espero que os hayáis quedado con lo más básico, con las ideas más importantes y que os sirva para animaros a incluir LinkedIn en vuestra estrategia. Y nada, ya por último, que si tenéis cualquier duda, pues contactar con nosotros para temas más concretos, pues podéis hablar con Bosco, que él os dirá. Perfecto, eso es. Muchas gracias, Claudia. ¿Tenéis alguna pregunta que queráis hacerle? Si no, la podemos hacer luego, pero si queréis aprovechar para hacerla ahora en directo, podéis desbloquear vuestros micrófonos y lanzársela.